¿Los apóstoles de Jesús cambiaron el sábado por un día diferente? ¿Predicaron a los judíos en sábado y a los gentiles en domingo? Necesitas saber lo que realmente dice la Biblia. La mayoría de los estudiantes de la Biblia saben que el mandato de Dios de santificar el sábado estaba incluido en los 10 mandamientos dados al antiguo Israel. Son pocos los que se dan cuenta de que los fieles observan el sábado incluso antes de eso. Pero la mayoría se da cuenta de que los judíos observaban este mismo sábado durante el tiempo de Cristo. Probablemente también sepan que Jesús guardó el sábado. Más allá de eso, algunas personas están confundidas en cuanto a lo que sucedió con respecto al sábado. Algunos creen que cuando Cristo fue crucificado, todos los mandamientos fueron eliminados, pero luego todos fueron reinstituidos con la excepción del mandamiento del sábado. Se cree comúnmente que el sábado se cambió por el domingo. Algunos creen que durante décadas, tal vez más, los apóstoles observaron 2 días de adoración cada semana, un sábado para los judíos conversos y un domingo para los gentiles conversos. Creen que con el paso de los años la observancia del sábado fue desapareciendo gradualmente, hasta que solo se practicó la observancia del domingo. Necesitamos saber la verdad y seguirla. Necesitamos saber lo que Dios preservó en su palabra para su pueblo con respecto a este tema, que es cada vez más importante a medida que nos acercamos al final de esta era. ¿Qué dice exactamente la Biblia? Primero, debemos establecer lo que hizo Cristo y si eso debería tener algún efecto en lo que sucedió después. Los evangelios muestran claramente que Cristo observó el sábado. Se registra que muchos de los eventos durante su ministerio tuvieron lugar en el sábado semanal. Jesús continuamente mostró a las autoridades religiosas de su época que no observaban adecuadamente el sábado, ya que habían agregado al mandamiento bíblico muchas cosas que Dios no aprobaba. Un texto claro muestra que la costumbre o hábito regular de Cristo era: vino pues a Nazaret donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado, y se puso de pie para leer. Lucas 4:16. Unos 60 años más tarde, Juan, quien aparentemente era el único apóstol original que aún vivía, hizo una declaración significativa. El que dice que permanece en él, también debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Juan hizo esta declaración en el contexto de discutir la obediencia a los mandamientos de Dios, versículos de 3 al 5. Uno de estos mandamientos se refería al sábado, Éxodo 20 del 8 al 11. Caminar como caminó Jesús significaba vivir la clase de vida que él vivió. Pedro hizo una declaración similar unos 30 años después de la muerte de Cristo cuando dijo: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Cristo les había dicho tanto a Juan como Pedro que enseñaran a todas las naciones a observar todas las cosas que él les había mandado. Mateo 28:20. Cristo no dijo que estos mandamientos que había enseñado a los apóstoles durante los 3 años y medio de su ministerio fueron cambiados en la cruz 40 días antes del momento en que les dio esta comisión en Mateo 28:20. ¿Por qué estos 2 apóstoles harían tales declaraciones tantos años después de que Cristo fue crucificado, si todo cambió en la cruz? Si todo hubiera cambiado, entonces se debería haber evitado el ejemplo de Cristo, en lugar de seguirlo. Algunos tienen el concepto falso de que Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar, en lugar de vivir una vida perfecta y darnos un ejemplo a seguir. Pero Jesús mismo dijo que sus seguidores debían seguir su ejemplo. Porque os he dado ejemplo para que hagáis como yo os he hecho. Juan 13:15. Los apóstoles Juan y Pedro solo reafirmaban y reiteraban este principio en estos textos. Con esa introducción al tema del sábado apostólico, ¿qué encontramos en la historia real y las epístolas de los apóstoles?
¿Hubo un cambio? Para averiguarlo, revisaremos primero todos aquellos pasajes de la historia que están registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego los pasajes de las epístolas que comentan este y otros temas relacionados. 9 lugares en Hechos y un lugar en Colosenses mencionan el sábado. Examinaremos cada texto. Antes de comenzar este examen de Hechos, sería útil saber quién escribió el libro y a quién se dirigió por primera vez. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, quien también escribió el Evangelio que lleva su nombre. Estaba dirigido a Teófilo, Hechos 1:1, que probablemente era gentil ya que su nombre es griego más que judío. Posiblemente Teófilo fue un mecenas que apoyó o ayudó a Lucas durante la larga investigación, correspondencia, discusión y escritura necesarios para compilar esta historia oficial de la iglesia primitiva y los apóstoles. El libro fue escrito no antes de 30 años después de la crucifixión, y posiblemente incluso después. En el momento de escribir este artículo, la iglesia estaba esparcida por todas partes e incluía a muchos gentiles. El número de judíos en comparación con el número de gentiles en la iglesia en ese momento no se puede determinar ahora, pero sabemos que la audiencia a la que se dirigió Hechos incluía a Teófilo y muchos otros gentiles. Sin duda, Lucas escribió el libro de manera que tanto judíos como gentiles entendieran el significado. El sábado se menciona por primera vez en Hechos 1:12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de sábado. Este es el único lugar en la Biblia que se refiere a un camino del día de reposo. No es extraño que Lucas usara ese término al comienzo de su libro para describir la distancia entre el monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué Lucas no usó un término más conocido para medir distancias como la milla latina o el furlong, en griego, stadion o estadios, que se usó en otras partes del Nuevo Testamento? Sus lectores u oyentes deben haber estado familiarizados con lo que era el viaje de un día de reposo. Hoy en día, la mayoría de la gente no ha oído hablar de este término. Fue ideado por los rabinos de acuerdo con su interpretación de Éxodo 16:29. Aunque la distancia no fue dada por Dios como distancia máxima para caminar en sábado, obviamente era un término muy conocido por los cristianos durante este periodo. Aparentemente entendían este término mejor que la geografía de Jerusalén. El segundo lugar donde se usa la palabra sábado es en Hechos 13:14. Pero saliendo de Perge, llegaron a Antioquía, de Pisidia, y entraron en la sinagoga en día de sábado y se sentaron. ¿Será este posiblemente un nuevo sábado cristiano? Evidentemente no, porque era el mismo que observaban los judíos de la sinagoga. Durante el sermón de Pablo de este día leemos nuevamente sobre el sábado, versículo 27. Evidentemente se trata del mismo séptimo día de la semana, comúnmente llamado sábado, y no del primer día de la semana, domingo. En el versículo 42, después del sermón y después de que los judíos habían salido de la sinagoga, los gentiles conversos o prosélitos permanecían. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles rogaban que les predicaran estas palabras el sábado siguiente. Aquí estaba la oportunidad de oro de Pablo. Los gentiles le pedían que predicara más acerca de Cristo. Pablo podría haberles dicho que no tendrían que esperar hasta el próximo sábado, pero que se reuniría con ellos al día siguiente, domingo. Es decir, lógicamente lo habría hecho si lo que mucha gente cree que es verdad fuera cierto. En lugar de eso leemos: y el sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Esta ciudad de Antioquía, en Pisidia, ahora Turquía, ciertamente estaba compuesta en su mayoría por gentiles. Dado que los judíos de la ciudad rechazaron a Pablo y sus enseñanzas, Pablo dijo: He aquí, nos volvemos a los gentiles, versículo 46.
A partir de ese momento, si hubo algún cambio en el día de adoración, seguramente debería ser evidente. Durante la gran conferencia de Jerusalén de aproximadamente el año 49 después de Cristo, encontramos otra referencia al sábado, Hechos 15:21. Obviamente, el sábado al que se hacía referencia era el mismo que observaban los judíos, no un nuevo sábado cristiano. Varios de estos textos han mencionado el sábado en relación con los servicios de las sinagogas judías. Algunos creen que esta es la única razón por la que Pablo tuvo algo que ver con el sábado. Creen que estaba observando el día solo para llegar a los judíos. Si esa es la razón, entonces deberíamos esperar un cambio drástico en el próximo texto, ya que la sinagoga no está involucrada. Y el día de reposo salimos de la ciudad a la orilla del río, donde era costumbre hacer la oración, y sentándonos, hablamos con las mujeres que allí se encontraban. Hechos 16:13. Como resultado de las actividades de Pablo en este día de reposo, Lidia de Filipos, Grecia, probablemente una gentil, se convirtió en su primera conversa europea. Si Pablo hubiera ido al día siguiente, domingo, esta devota mujer sin duda habría estado trabajando en su negocio de venta de púrpura de Tiatira. El octavo lugar en el libro de los Hechos se encuentra en el capítulo 17, versículo 2. Entonces Pablo, como era su costumbre, entró a ellos y durante 3 sábados razonó con ellos basándose en las Escrituras. Aquí encontramos nuevamente a Pablo predicando al Cristo crucificado a los judíos en su sinagoga en sábado. El último lugar en Hechos se encuentra en el capítulo 18, donde hay varios puntos que debemos notar. Los hechos mencionados ocurrieron en Corinto, una ciudad grande y cosmopolita, una especie de encrucijada del mundo de aquella época. Como Pablo también era fabricante de tiendas, vivió con Aquila y Priscila, quienes también eran fabricantes de tiendas. En ocasiones, aparentemente Pablo trabajó en este oficio cuando estaba en el proceso de evangelizar o levantar nuevas iglesias y aún no contaba con el apoyo financiero de una iglesia local. Bajo estas circunstancias leemos, y cada sábado razonaba en la sinagoga y persuadía tanto a judíos como a griegos. Versículo 4. Note que él hacía esto cada sábado. Probablemente trabajó 6 días. La semana laboral de 40 horas, y 5 días es una invención reciente. Y predicó en sábado. Después de ser rechazado por los judíos, Pablo permaneció en la ciudad por otro año y medio, sin duda continuando con su práctica de predicar en sábado y trabajar durante la semana. Gracias a este y otros esfuerzos se levantó la iglesia de Corinto. Posteriormente se dirigieron 2 epístolas a esta iglesia. Ya hemos visto los 9 lugares en Hechos donde la palabra se utiliza el sábado. En ningún lugar hay indicios de un cambio del sábado al domingo. El sábado observado por Pablo y los gentiles era el mismo día observado por los judíos. Puede que a algunos les sorprenda, pero solo hay una referencia al domingo en todo el libro de los Hechos. Antes de citar y comentar este texto, primero debemos entender algo sobre el principio y el final de un día según la Biblia. Es bastante diferente de la práctica actual. Hoy en día consideramos que los días comienzan y terminan a medianoche, siguiendo la práctica romana. Dios, sin embargo, comienza el día con la tarde, Génesis 1, al atardecer, Levítico 23:32. En bastantes lugares, incluso en los evangelios, está claro que en la práctica judía el día comenzaba y terminaba al atardecer. La Biblia nunca usa la palabra domingo. En cambio, sí utiliza el término primer día de la semana. Pero el domingo y el primer día de la semana no son exactamente el mismo periodo de tiempo. El primer día de la semana, según la forma en que Dios cuenta los días, comienza al atardecer del sábado por la noche, mientras que el domingo comienza unas 6 horas más tarde, a la medianoche del sábado por la noche, según la práctica romana.
Con ese breve trasfondo, estamos listos para ver el único texto en Hechos que menciona el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, cuando se reunieron los discípulos para partir el pan, Pablo, listo para partir al día siguiente, les habló y continuó su mensaje hasta la medianoche. Hechos 27. Necesitamos entender qué significa el término partir el pan. Comúnmente se malinterpreta referirse a la Eucaristía, la cena del Señor o la misa. Este texto debería mostrar el error de esa suposición. En este pasaje leemos que los discípulos partieron el pan antes de la medianoche, versículo 7, y nuevamente antes del amanecer, antes de la partida de Pablo, versículo 11. No celebraron dos cenas del Señor entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. El último versículo muestra que después de la medianoche, pero antes del amanecer, partieron el pan y comieron. Debería ser obvio que este término se refiere a comer una comida, no a participar de un pequeño trozo de pan duro en un servicio de la cena del Señor. Ahora volvamos al versículo 7. Las actividades mencionadas aquí durante el primer día de la semana comenzaron al atardecer, antes de la medianoche y continuaron hasta el amanecer, momento en el cual Pablo partió. ¿Qué periodo de tiempo fue este según el tiempo comúnmente usado hoy? Comenzó al atardecer del sábado por la noche, continuó hasta la medianoche del sábado por la noche y terminó aproximadamente al amanecer del domingo por la mañana. De lo contrario, no habría sido el primer día de la semana, sino algún otro día de la semana. Entonces, ¿qué hizo Pablo al amanecer del domingo por la mañana? Los siguientes versículos nos dicen que viajó a pie desde Troas a Asón, una distancia de aproximadamente 18 a 20 millas. La porción del día del domingo era un día de trabajo para Pablo, no un día de adoración religiosa. Este pasaje de ninguna manera se refiere a los servicios religiosos en la parte del día del domingo. Solo relata circunstancias inusuales para Pablo y la iglesia de Troas durante lo que hoy comúnmente se llama la noche del sábado. Fuera de los 4 evangelios, el 10º lugar que se refiere al sábado es Colosenses 2, 16, 17. Este es un texto favorito de algunos que afirman que el sábado fue abolido. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a fiestas, lunas nuevas o días de reposo, que son sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia es de Cristo. Algunos interpretan este texto como que dice, no guardaréis el sábado, pero no dice tal cosa. Dice que no debemos permitir que los hombres nos juzguen por las cosas mencionadas. Aparentemente, algunas personas estaban juzgando a los cristianos de Colosas por estas cosas. ¿Quiénes eran los colosenses y por qué eran juzgados? La gente de Colosas eran gentiles incircuncisos que se habían convertido al cristianismo. Versículo 13. Habían observado las fiestas religiosas y los días de descanso de los paganos. Ahora aprendieron la verdadera observancia y costumbres cristianas. El pueblo que ahora los juzgaba o condenaba, versículos 8 y del 18 al 23, tenía una falsa humildad basada en alguna forma de ascetismo o abnegación. Estos oponentes criticaban a la gente de la iglesia por lo que los miembros de la iglesia comían y bebían en los sábados. Estos sábados son una sombra de lo que vendrá. Versículo 17. El sábado semanal es un memorial de la creación y una imagen del descanso milenario o 7º periodo de 1000 años en el plan de salvación de Dios. La traducción en la versión autorizada de la Biblia es engañosa en el versículo 17. Debido a la palabra agregada es. En la versión autorizada esta palabra está en cursiva, lo que significa que no hay una palabra equivalente en los manuscritos griegos de donde fue traducida. Los traductores agregaron la palabra con la creencia de que esto aclararía el significado. La verdad es exactamente lo contrario. La frase debería leerse correctamente, sino el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El capítulo 1, versículo 18 responde, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En otras palabras,
El cuerpo de Cristo es ese cuerpo de creyentes, la iglesia que está haciendo la misma obra que el cuerpo de Cristo literal hizo durante su ministerio de 3 años y medio, en la tierra hace casi 2000 años. En resumen, estos 2 versículos dicen: no dejéis que nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis en sábado, sino que juzgue la iglesia. Los colosenses necesitaban buscar esa guía en la iglesia, no en los ascetas religiosos que los juzgaban o condenaban. Cuando entendemos lo que Pablo estaba escribiendo aquí, se hace evidente que estos cristianos gentiles ahora habían aprendido acerca de los días de reposo, y lo que es más importante, los guardaban. Si no lo fueran, nadie los habría juzgado por la forma en que se observaban los sábados. Ya hemos visto los 10 lugares referentes al sábado, y uno referente al primer día de la semana. Pero hay un texto más, y solo uno, que menciona el primer día de la semana. Aquí está: el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo, acumulando según haya prosperado, para que cuando yo vaya no haya colectas. 1 Corintios 16:2. Algunas personas creen que este es un ejemplo de cómo hacer colectas para la iglesia durante los servicios dominicales. ¿Es eso lo que dice este texto? Los hechos son sorprendentes. Primero, note que esta es una colecta para los santos, no para la iglesia. En cuanto a la colecta para los santos, como he mandado a las iglesias de Galacia, así también debéis hacer vosotros. Versículo 1. Además, fue específicamente para los santos en Jerusalén. Versículo 3. Y Pablo ya había instruido a las iglesias en Galacia, ahora parte de Turquía, acerca de esta misma colecta. Versículo 1. Esta colección requirió que alguien viajara con la colección a Jerusalén. La colecta también requería reuniones. Versículo 2. Versión autorizada, que debían realizarse antes, no después, de la llegada de Pablo. Aprenderá más sobre esta colección especial en Hechos 11 del 27 al 30, Romanos 15 del 25 al 28, 2 Corintios 8 y 9 y en otros lugares. Al juntar todos estos detalles vemos que había habido hambre en Judea y que los santos de allí necesitaban alimentos. En este pasaje, Pablo estaba instruyendo a la gente de la iglesia de Corinto a satisfacer esta necesidad enviando alimentos en forma de frutas y verduras. ¿Cuándo debían realizar la labor y el trabajo de recoger este alimento? El primer día de la semana. El primer día de la semana entonces era un día de trabajo, no un día de culto religioso y descanso. Algunos han asumido que el sábado fue cambiado al día del Señor, que suponen que es el domingo. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? El único lugar en toda la Biblia donde se menciona este día es en Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Note que esto no especifica qué día es el día del Señor, solo que Juan estaba en el Espíritu ese día. No dice que tuvo toda la visión y escribió todo el material de este libro en un día de la semana. Si ese fuera el significado, habría sido una tarea monumental por un día. Si estuviera hablando de un día de la semana, un día de 24 horas, ¿de qué día estaría hablando? Si dejamos que la Biblia interprete la Biblia, deberíamos mirar todas las escrituras que se refieren al primer día de la semana. ¿Alguna de ellas dice que Dios o Cristo es Señor de ese día? ¡No! Si miramos todas las escrituras sobre el sábado, encontramos que Cristo era Señor del sábado, Marcos 2:28, y que Dios dijo que el sábado era su día santo, Isaías 58:13. Por lo tanto, si utilizamos las escrituras en lugar del razonamiento humano, solo podríamos concluir, si estamos hablando de un día de la semana, que el día del Señor es el sábado. Pero el apóstol Pablo no estaba hablando en Apocalipsis 1:1 acerca de un día de la semana. Estaba hablando proféticamente del día del Señor, otro término para día del Señor que significa lo mismo. El día del Señor es de lo que trata gran parte de la profecía, incluyendo gran parte del libro de Apocalipsis.
Es el día de la ira de Dios, cuando finalmente intervienen en los asuntos de este mundo para humillar al mundo y llevar a los seres humanos al arrepentimiento. Desde Apocalipsis 6:17 hasta el final del libro leemos sobre eventos durante el día del Señor. Fue ese periodo de tiempo que Juan vio en visión. Por lo tanto, el día del Señor no es domingo. De todos estos textos sobre el sábado, el primer día de la semana y el día del Señor, una cosa debe ser evidente. El sábado no era un tema importante durante este tiempo. No había ninguna cuestión sobre el sábado. Los apóstoles y la Iglesia del Nuevo Testamento observaron el sábado en lugar del domingo, como día de descanso y adoración. No hubo ningún cambio en el día de adoración de la Iglesia verdadera durante este tiempo. Obviamente ha ocurrido un cambio durante los últimos 1900 años, pero no en la Iglesia de Dios. El cambio tuvo lugar más tarde y fue provocado por una iglesia diferente que solo se hacía llamar cristiana, y descrita en Apocalipsis 17 y 18 como una gran ramera. Hemos visto que Cristo guardó el sábado, los primeros apóstoles guardaron el sábado y enseñaron a los judíos y gentiles conversos a guardar el sábado. En otros lugares, la Biblia muestra que los fieles guardaron el sábado desde el tiempo de Génesis 2, del 2 al 3, en adelante. También podríamos leer en las profecías que el sábado se guardará durante el milenio. Dado que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8, y Dios dice, yo no cambio, Malaquías 3:6, ¿por qué no santificar el sábado de Dios hoy? ¿Por qué no acordarse del día de reposo para guardarlo santo? Éxodo 28, a pesar de que el mundo, incluyendo muchas personas religiosas, ¿lo ha olvidado?